Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy estoy muy contenta. Para variar, voy a presentar a otro amigo mío. Este parece el club de amigos de Jessica, y qué grato. Esta vez vamos a tener una charla que nos va a ofrecer Miguel Ricardo Aranda Zamudio. Eh, Miguelón, mi amigo de la Facultad de Psicología, quien por azares del destino también incursionó pues en una trayectoria que pues mal que bien ya tiene sus años, en el mundo del emprendimiento social, muy enfocado en el emprendimiento rural y en el emprendimiento comunitario, y pues hoy nos va a ofrecer una charla que seguramente va a ser muy amena, ¿no? Además, Miguel pues ha estado presente como asistente en buena parte de las sesiones del diplomado. Ustedes ya lo conocen. Siempre tiene un comentario crítico, constructivo, interesante que aportar a esta conversación, y pues eh, ya van 8 veces que digo lo mismo, pero este es un espacio de diálogo. Está pensado para escuchar experiencias de la realidad, experiencias de la trayectoria de los protagonistas del emprendimiento social, y después eh, pues tiene el propósito de abrirse a pues escuchar las inquietudes, las preguntas específicas del grupo. Entonces, pues tú lo haces muy bien siempre, lo harás muy bien hoy. Disfrútenlo mucho, amigas y amigos, amigues también, y voy a permitirme leer la semblanza profesional de Miguel. Miguel Ricardo Aranda Zamudio es especialista en diseño de modelos de formación y proyectos sociales, con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público, privado y tercer sector. Ha laborado en organizaciones internacionales como son Heifer México y World Vision. Ha desarrollado programas de formación de aplicación a nivel nacional, como son el programa de formación Visión Emprendedora para el programa productivo Pequeño Productor Cuentas con Nosotros, desarrollado por Vision F México o Visión F México. Miguel, ¿es en inglés o en español? No, Visión F México, una microfinanciera. World Vision y Fundación Walmart, gracias. Ha diseñado manuales para cajas de ahorro comunitarias, ha hecho promotoría comunitaria para la creación de planes de negocio, ha formado también a personal operativo, directivo para el diagnóstico y colocación de productos crediticios a nivel nacional en zonas rurales. Eso está muy interesante, y suburbanas para Visión F México. Asimismo, ha desarrollado proyectos de formación en temas de género, como el curso Trolls, Haters y Stalkers sobre prevención de la violencia con perspectiva de género para el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen la violencia contra las mujeres del estado de Oaxaca. También ha creado proyectos sociales para organizaciones como Fundación Cecilia Ace, perdón, con quien ha logrado el financiamiento por parte de Fundación Merced para desarrollar ese proyecto. Al respecto de este curso de hombres que ejercen violencia contra las mujeres del estado de Oaxaca, también quiero compartirles que Miguel va a ser el responsable, digamos, de llevar toda esta línea de visión crítica de masculinidades en la política de género e igualdad sustantiva que estoy construyendo con mi agencia. Perdón. Ha elaborado estrategias de formación y proyectos educativos para el INA, World Vision, Disruptivo TV y Fundación Cecilia AC. Escribió un libro que se llama, para ser exactos, Los mayas y sus matemáticas para el INA, un libro de divulgación de matemáticas y el sistema vigesimal para niños,
un libro de divulgación de las matemáticas y el sistema vigesimal para niños, niñas y adolescentes como parte de la exposición Los Mayas del Palacio Nacional. Es un apasionado de las artesanías y el arte tradicional, si es cierto. Usualmente lleva unas camisas muy bonitas. Y ha organizado hasta 90 artistas y creado tianguis artesanales con más de 100 artesanos participantes. Pues esta es una arista del emprendimiento social que no habíamos abordado. Creo que va a ser una conversación sumamente rica. Y pues, Miguel, todos tuyos, todas tuyas, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto a todos, todas, todes. Muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. Para mí es un orgullo estar compartiendo con personas tan profesionales como todos los ponentes y las ponentes que han estado a lo largo del seminario. Entonces, es un reto, ¿no? Porque estar a la altura de todos, todas, todes va a ser muy interesante. Pero lo que quisiera es detonar una serie de discusiones y de reflexiones, y también quiero enfocar esta discusión no tanto a una discusión abierta acerca del tema, sino más bien enfocarlo a cómo afecta o cómo impacta en el proceso del diseño de proyectos, ¿no? En el momento de que tú estás diseñando y realizando un emprendimiento que le llamamos emprendimiento comunitario o social, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de participar en cualquier momento, de hacer preguntas, de intervenir. Voy a tratar de hacer algunos momentos preguntas para poder empezar a dialogar y a compartir impresiones. Entonces, esta quiero que sea una sesión muy participativa, entonces los invito les invito a que todos estén sumándose a la conversación, ¿no? El nombre de la charla es Emprendimiento Comunitario o Social Washing. Lo amplié el término en emprendimiento de rural a comunitario, buscando hacer consciente que el emprendimiento que se da en las zonas rurales tiene una amplia variedad. Cuando oyes emprendimiento rural casi siempre te vas al tema agrícola, pero el emprendimiento rural va desde la tiendita de abarrotes que se pone en la comunidad específica que nunca había tenido una tiendita de abarrotes, hasta los grandes campos agropecuarios que son hectáreas y hectáreas de producción, pasando por emprendimientos artesanales, ¿no? De productores locales y un sinfín de productos y servicios que se dan en el sentido de fortalecer la economía local, ¿no? Entonces, la plática la nombré emprendimiento comunitario o social washing. Le quité también el término de comercio justo por una razón interesante. Que no vamos a abordar o que no vamos a profundizar dentro de la charla, pero que tiene mucho que ver con el tema de social washing, ¿no? Cuando tú hablas de comercio justo e incluso le pones una etiqueta y puedes incluso hasta certificar una empresa de comercio justo, es interesante ver cómo pues estás validando que existe un cierto comercio que es injusto y que entonces ese es válido dentro del enorme complejo de la economía, ¿no? Y si empiezas a analizar eso, te das cuenta de que la cantidad de productos que tú puedes certificar que son comercio justo dentro de lo que compras, pues son muy pocos, ¿no? Entonces, me parece que la lucha porque todo comercio sea justo es importante y tratar de quitar este tipo de conceptos que quizá que quizá no quiero entrar de lleno en esta conversación, pero pues son un claro señalamiento de lo que sería propiamente social washing, ¿no? Es decir, el cómo de pronto me pongo la etiqueta por hacer lo que se supone que debería de estar haciendo, que es pues hacer un comercio que sea justo para todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, voy a concentrarme principalmente en el tema de emprendimiento comunitario o social washing y vamos a analizar algunos temas en particular. Al finalizar esta conversación, si es que logramos captar todos los temas y podemos avanzar en todo lo que tengo, escribí como 12 cuartillas de contenido, entonces si logramos avanzar por todo esto, lo que buscamos es que identificar qué es el social washing como tal, ¿no? Poderlo nombrar, poderlo identificar y poder más o menos visualizarlo principalmente en la labor que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, sí está bien identificarlo en lo que hay actualmente en el mercado de lo social, pero creo que también es importante definir cómo nosotros podemos formar parte de ese social washing y cómo evitar el suelo, ¿no? El siguiente objetivo que vamos a tratar de alcanzar es reconocer el social washing como un riesgo constante en el desarrollo de proyectos sociales, ¿no? Emprendimientos sociales, o ya sea sin fines de lucro o gubernamentales también. Y reconocer que el modelo de intervención es la propuesta de valor
del proyecto social, ¿no? Es decir, que nosotros cuando estamos hablando que estamos haciendo un emprendimiento social, el modelo de intervención es nuestra propuesta de valor, es decir, en la claridad en la idea que tenemos sobre los cambios sociales que estamos pretendiendo realizar, es nuestra propuesta de valor. El tener seguridad, claridad y tener una forma concisa de expresar por qué lo que hago verdaderamente genera un cambio social, es nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces vamos a identificar por qué argumento esto. Y finalmente, comprender cuál es nuestra obligación como intermediarios sociales para definir nuestro impacto social real, ¿no? De nuevo, si hay alguna pregunta o algún comentario, rechinflamentada, lo que ustedes gusten, bienvenido a lo largo de cada una de las slides, ¿no? Van a haber algunos conceptos clave que quiero definir de cómo lo vamos a estar manejando, cómo vamos a estarlo platicando a lo largo de la charla, ¿no? El primero es a qué me refiero con un emprendimiento social comunitario, ¿no? En este caso, para mí, un emprendimiento social comunitario va a ser todo aquel emprendimiento que busque fortalecer la economía local y regional a partir de reducir las brechas económico-sociales que estas presentan, ¿no? Entonces, un emprendimiento social comunitario está concentrado en la economía local regional, está enmarcado o delimitado regionalmente, poblacionalmente, y está enfocado a reducir esas brechas, ¿no? Es decir, cuando aparece una tiendita de abarrotes en la nueva comunidad tal, tiene un efecto social comunitario importante, porque esa tiendita de abarrotes lleva productos y servicios que seguramente no tenían anteriormente en esa comunidad. O sea, entonces, en el emprendimiento social comunitario, quizá no vamos a estar viendo o sea, incluye estos grandes emprendimientos novedosos, innovadores, con mucha tecnología al estilo Apple, ¿no? Que es lo que nos encanta escuchar, ¿no? Y ver las biografías de los grandes CEOs y demás, pero también vamos a estar hablando de las historias de estas personas que se aventuraron en un contexto adverso a poner algo tan sencillo como una tienda de abarrotes, como una tintorería, como un negocio de comida, es decir, todo ese ecosistema que contempla lo que es el desarrollo de una comunidad para que tengan acceso a productos y servicios específicos, ¿no? Por intermediarios sociales, en mi caso voy a estar entendiendo a todos aquellos actores individuales, organizacionales o institucionales cuya función es agregar valor social a una actividad económica, ¿no? Cuando tienes un emprendimiento social, cuando eres el área de responsabilidad social empresarial de alguna empresa, cuando eres una secretaría de gobierno que está dedicado a la parte de la promoción social, todos somos intermediarios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso económico existente suponemos que no tiene esa carga social necesaria como para reducir ciertas brechas y por lo tanto nosotros llegamos con ciertos enfoques, con ciertas filosofías, con ciertas actividades específicas a buscar asegurar que el cambio social se esté dando. Entonces, como intermediarios sociales, nosotros somos aquellos que tenemos la obligación de asegurar que el cambio social es real y que el cambio social se está dando en una población que requiere ese cambio social, ¿no? Entonces, de hecho, es muy común escuchar realmente quien ha trabajado en comunidades y principalmente en comunidades rurales, comunidades agrícolas, habrán escuchado el concepto de coyote social, ¿no? No sé si lo han escuchado, es un concepto bastante duro, ¿no? Porque el coyote social es una organización o persona o institución, quien sea, que lo que hace es preservar el sistema económico vigente de la misma manera como existía, es decir, sigue habiendo explotación, sigue habiendo un comercio que no es justo, sigue manteniendo los estándares de calidad de vida de las personas, no lo mejora. Sin embargo, lo que hace es reforzar la idea de que lo que están haciendo, ya sea ellos o un tercero, tiene un impacto social, ¿no? Entonces, ese coyote social lo que hace es blanquear, se puede decir, unas inversiones que debían de tener un objetivo social, pero que no lo están teniendo a partir de justificar esas acciones, ¿no? Entonces, el coyotaje social es una realidad, es constante y es una de las críticas más fuertes que tienen muchas organizaciones cooperativas, grupos no formalizados Entonces, como intermediarios sociales tenemos esta obligación de trabajar por evitar convertirnos en esos coyotes sociales, ¿no? En unos intermediarios que en vez de estar asegurando el impacto social, estemos asegurándole a otros grupos de interés que su etiqueta de ser responsables ante la sociedad se dé, ¿no? Sin que eso sea una realidad.
Entonces, eso vamos a hablarlo como intermediarios sociales o nos vamos a identificar como intermediarios sociales. El modelo de intervención se trata de todo el conjunto de principios filosóficos y operativos que buscan delimitar las acciones y los alcances de las mismas para lograr un cambio en una realidad específica. El modelo de intervención va a ser nuestra visión acerca de cómo se va a dar ese cambio social, de cuáles son las variables que nosotros interpretamos que pueden impactar de manera positiva en un cambio social y que va a ser lo que propongo, que va a ser nuestra propuesta de valor, lo que nos hace distintos. Puedes tener dos ONGs trabajando el mismo proyecto, el mismo proceso, en la misma comunidad, pero con dos modelos de intervención distintos que pueden dialogar entre ellos y que pueden trabajar entre ellos. Vas a tener la realidad de la comunidad que va a tener su propia idea de desarrollo, su propia filosofía de cambio y que va a trabajar y dialogar con tu modelo de intervención. Entonces, el tener un modelo de intervención es tener seguro, claro, conciso, qué es el cambio que quiero realizar, cómo lo quiero realizar para que este modelo pueda interactuar y dialogar con otras visiones de lo que es desarrollo, con otras filosofías de lo que es cambio, con otras visiones acerca de lo que son las problemáticas que estamos atendiendo, ¿sale? Entonces, el modelo, por eso lo propongo como una propuesta, como la propuesta de valor social, ¿no? La verdadera propuesta de valor de un emprendimiento social. Porque el hecho de que no tengas claro cuál es tu propuesta de valor social, te pone en un gran riesgo de comenzar a hacer social washing, que ahorita vamos a ver qué sería, ¿no? Y por último, lo que es el concepto de comunidad, ¿no? Este concepto lo estoy asimilando con base en la filosofía pragmatista, que es una filosofía americana del siglo XX, y principalmente del autor George Herbert Mead, ¿no? Con tres principios básicos que él plantea acerca de cómo se integra una comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad como tal la estoy planteando como un grupo de personas que se identifican de manera voluntaria entre ellas, ya sea por sus tradiciones, por sus actividades, por sus principios, por sus objetivos, etc., que participan en algún nivel en pro o del grupo, ¿no? Es decir, no solamente se identifican, sino que realizan actividades en pro del grupo en algún nivel, ¿no? Puede ser de manera no tan activa, pero participan en pro del grupo. Y sobre todo, esto es lo más importante, que reconocen al grupo como un interlocutor válido en representación suya. Es decir, cuando alguien habla en función de una comunidad, por ejemplo, comunidad rarámuri, entonces, si yo interpreto o identifico a ese grupo como tal, como un interlocutor válido de mis intereses, en ese momento estoy hablando de comunidad. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una integración voluntaria al grupo, tiene que haber una actividad por el grupo, pero también tiene que haber una posibilidad de que el grupo represente o las acciones de grupo representen los intereses de los integrantes de ese grupo, ¿no? A eso vamos a denominar en colectivo comunidad y eso va a impactar en la manera en cómo nosotros vamos a ir tratando de trabajar el cambio en los emprendimientos comunitarios, en los proyectos comunitarios, ¿saben? Gracias. Para orientarnos un poco, digamos, quien está iniciando con una idea, ¿qué tipo de preguntas debemos hacernos para ubicar la propuesta de valor social? A eso es justo, muchas gracias por la pregunta. Justamente es eso lo que nos vamos a enfocar y me voy a mover rápido para tratar de llegar a esa parte, ¿no? Porque sí, en efecto, primero van a ser una serie de planteamientos como muy filosóficos acerca del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Tú tienes que plantearte para a partir de ahí empezar a visualizar cuál es el cambio social que estás esperando. Entonces, esa visión, ¿no? Amplia es la que vamos a empezar a tratar de expandir a partir de una serie de preguntas, ¿no? Entonces, para avanzar a ese punto, vamos más adelante. Voy a explicarles 4 casos. Estos son 4 casos simulados. Las ilustraciones que ven están generadas por inteligencia artificial. Entre estos 4 personas no existen, ¿no? Pero son 4 casos que están basados en experiencias reales, casos reales que suceden en campo y que seguramente muchos de ustedes se identificarán con ellos. El primer caso es el caso de Gabriel, que es un productor de café, ¿no? Es un productor de café de la Sierra Norte de Puebla y cada inicio de año por su comunidad circula un sinfín de organizaciones alineadas a algún partido político local que al terminar su gestión necesita justificar el gasto de recursos o que está en campaña para próximas elecciones, ¿no? Gabriel sabe perfectamente que no volverá a saber de ellos en un buen rato. El segundo caso es el de María, que es una artesana.
Ella se apoya elaborando prendas bordadas con telar de marco. Sus piezas son únicas y le llevan una semana entera de trabajo. Una ONG le consigue clientes y sin embargo últimamente se cuestiona si seguir participando, y aunque tiene más pedidos con grandes clientes, la ONG para colocar los productos hace constantemente rebajas en los precios y sus clientes le piden que los personalice para que se sientan a gusto. Aunque a veces le dan unas despensas extra después de un pedido, sienten que en verdad no es mucho el beneficio y no le gusta sentir que le están dando beneficencia, pero le da pena decírselo a la licenciada que le atiende, ya que es muy amable. El tercer caso es el de Andrés. Andrés es un tallador de madera, tiene un taller de tallado. Un día llegó un joven diciéndole que tenía una empresa de diseño y que quería rescatar las técnicas artesanales. Andrés consideró que era una gran idea, ya que él trabajaba con materiales de la región y toda su familia se dedica al tallado de madera. Sin embargo, el emprendedor le dijo que para reducir sus costos, Andrés solo le iba a hacer unos diseños y después él los va a realizar o a copiar usando una impresora 3D, pagándole solo por el diseño inicial. Cuando Andrés le pidió una comisión por cada pieza elaborada con su diseño, el emprendedor le dijo que era un abusivo. Y finalmente tenemos a Sofía, que es una agricultora. Ella siembra maíz y frijol. Aunque en la comunidad hay muchas frutas y vegetales sin explotar, una ONG llegó a invitarles a participar en un proyecto criando guajolotes. Al momento de explicarles cómo sería el proyecto, a Sofía le pareció muy bien. Sin embargo, con el tiempo fue descubriendo que este compromiso es más de lo que ella puede dar, pues además de cultivar su terreno, cuidar de sus hijas y atender sus obligaciones con la comunidad, ahora tiene que cuidar un total de 10 guajolotes, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de situaciones que se dan y que afectan a la población que se supone debería de estarse beneficiando de un proyecto social o de una acción social. Ahora, pregunto para que empecemos a dialogar al respecto. La primera pregunta es, ¿estos ejemplos son social washing? Si son social washing, ¿por qué son social washing? Y si no, ¿qué es lo que haría falta para poderlos considerar como social washing? Entonces, me gustaría leer, o si alguien quiere hablar, ¿por qué social washing? ¿Por qué no social washing? ¿Qué es lo que, lo que podemos definir? Edgar dice que todos. Todo social washing. Ok, excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Si alguien quiere hablar o participar. Pues de alguna manera todos están explotando a las comunidades con la intención de otra cosa, ¿no? Ok. O con el discurso de, sí, con otro discurso, con un discurso engañoso, pero al final, pues casi todos, pues sí, hay relaciones de explotación, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, tu respuesta es sí, porque hay, Sí, pienso hay que una sí, relación engañosa, ¿no? Entre lo que se engañosa. supone que debería de hacer y lo que en realidad está sucediendo. Muy bien. ¿Alguien más dentro de los que están aquí, de los asistentes? ¿Alguien que quisiera compartir? Sí, creo que todos participamos en el social washing. Muy interesante. Hilda Caballero, por favor, levantaste la mano si quieres compartirnos tu opinión. Sí, pues yo creo que sí, porque habría que ver si realmente estas intervenciones han provocado un impacto social positivo dentro de la comunidad o simplemente en el propio productor o artesano, si hay un impacto positivo y no digamos solamente el impacto positivo en términos económicos. Hay otro tipo de impactos que pueden ser, no sé, en términos de sustentabilidad ecológica, social, política, formas de organización colectiva, trabajo colectivo, otros fortalecimientos, no necesariamente los económicos. Entonces, si no queda claro cuál es ese impacto positivo ni en la comunidad ni en el participante o productor, me parece que sí es social washing. Excelente. Fíjate, muchas gracias, Hilda. Nos diste algunos puntos clave. Uno, comentas que es social washing porque tendríamos que ver si verdaderamente el impacto es positivo en los productores, ¿no? En las personas que están participando dentro del proyecto. Tenemos que ver si el resultado es positivo. Lo segundo es si ese resultado, ¿cuál es la dimensión del resultado? Si es solamente económico o hay otras dimensiones en las cuales se está impactando de manera positiva, ¿no? Y qué tiene que ver con el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba lograr y qué es lo que se prometió, ¿no? Para hacerlo. Y la última también, que es el hecho de que lo perciban los productores. No solamente que tú digas que sí está pasando, que sí, que incluso me des un número que diga que sí está pasando, sino también es importante que las y los participantes
perciban que eso es algo positivo y perciban que ese cambio se está dando, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 elementos que son muy importantes para identificar si es social washing o no. Y la siguiente pregunta es, ok, si es social washing, ¿es malo? ¿Y por qué es malo? ¿No? ¿Por qué es malo? ¿O por qué no podría ser malo? ¿Por qué no es tan malo que haya social washing? ¿No? ¿Por qué él no es tan malo? ¿O por qué sí es muy malo que haya social washing? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias para ustedes del social washing? ¿Por qué es negativo? Y a mí también me gustaría escuchar a Alan para que nos comente por qué piensa que todos participamos en el social washing. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alan. Ok, gracias. Bueno, mira, yo te comentaba acerca del social washing porque decía que todos estaban dentro. Actualmente en donde yo radico existe una, digamos, como una tipo tienda que se acerca con todos los artesanos de la región y de arte. Pero desgraciadamente digo, sí me he topado con ellos. ¿Por qué? Porque les compran su producto demasiado barato y realmente los tienen ahí cautivos. ¿A qué me refiero? Gente que trae tenangos bordados y los tienen ahí 4 o 5 meses y después les regresan su producto porque resultaron que no se vendió. Entonces ahí ya digamos que, pues obviamente el artesano tuvo pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque ni Claro. movió su producto y sí lo tuvo ahí estacionado en el local de estas personas. Excelente. ¿Y cómo suelen justificar que sí que sí está bien lo que hacen? Pues ellos dicen que o mencionan que se les está dando apertura a los artesanos, que se les hace foros, que se les hace, digamos, como que promociones para sus productos, pero desgraciadamente lo único que hacen es un stand en el lugar. Sí hacen algunas ferias, pero pues realmente es así como que, ¿cómo te diré? Como que nada más invito a mis vecinos y que ellos lo vean. Claro. Entonces no hay una difusión tan grande como se quisiera. De hecho, yo me acerqué con ellos y estuvimos mejor haciendo intercambio con otras comunidades, pero ya de manera externa. Claro. Súper interesante. De hecho, era algo muy parecido a lo que pasaba, por ejemplo, con el FONART, ¿no? Que tú veías las tiendas maravillosas del FONART donde venían las artesanías preciosas, ¿no? Están, de hecho, aquí en la Ciudad de México hay una muy grande, pero cuando les preguntabas a la gente en campo que por qué no les vendían a ellos, decían, es que te compran una sola pieza y para que la vendan está, o sea, tardan meses y meses, a veces años, y la pieza sigue ahí empolvándose y jamás se ha vendido, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ¿no? O sea, es decir, hay una justificación del por qué según este emprendimiento tiene un valor y tal, pero la promesa real no se está cumpliendo. ¿Y por qué entonces sí sería un social washing? Justamente siguiendo lo que comenta ahí, lo comenta Jesse, lo comenta Alan. Es social washing porque pese a que los resultados no se están obteniendo, pese a que los beneficios no están llegando directamente al productor de la manera prometida, pese a que no se está cumpliendo con aquello que supuestamente era lo que se iba a lograr, aún con todas esas limitantes, los grupos de interés que rodean o que están integrados en la propuesta de este emprendimiento social o de este proyecto social, siguen colgándose la medalla de beneficio social. Es decir, siguen capitalizando el beneficio social como parte de su branding, como parte de su estrategia de marketing, como parte de su estrategia para colocar el producto en otros mercados, aun cuando los resultados no son los que prometieron, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proyecto social que hace una serie de promesas, que genera una serie de objetivos, que tiene una serie de metas y de resultados esperados, que no los alcanza, no los logra, y sin embargo, con lo mínimo que alcancen, los grupos de interés que están asociados se cuelgan esa medallita, es claramente tenemos un social washing, ¿no? Y lo estamos distinguiendo de otros sistemas de explotación. No quiere decir que fuera del social washing no hay explotación, ¿no? Es decir, seguramente ese artesano lo explotan en otras personas sin presumir que son emprendimientos sociales. Pero el tema del social washing es que ellos, además de que explotan a los beneficiarios y beneficiarias, además de que les explotan, además se cuelgan la medalla de que lo están haciendo por una causa noble, ¿no? Entonces, el social washing no solamente es malo porque moralmente sea malo, sino es malo porque el social washing redistribuye las inversiones que estaban dirigidas a lograr un cambio social, son redirigidas para generar un beneficio económico directamente de aquel que las proporciona. Es decir, no se hace en realidad una inversión social, sino termina siendo una inversión de branding, de marketing.
¿no? Y que termina capitalizando solamente los grupos de interés rodeados, no las personas que debieran de haber sido los beneficiarios de los proyectos, ¿no? Entonces, el social washing como tal, podemos definirlo, ¿no? Como la disparidad entre el compromiso percibido de la gente, ¿no? O sea, el compromiso que las personas, los clientes, los proveedores, los socios, los inversionistas, etc., perciben de una empresa, organización, institución pública, persona incluso, y las acciones genuinas que realizan, ¿no? Entonces, este es el social washing. El social washing es esta disparidad entre estas dos realidades. ¿Qué es lo que en realidad estoy haciendo? Pero ¿qué es lo que perciben de mí las y los demás? Y el gran problema con el social washing es que, de nuevo, esta práctica que se encuentra dentro de un enorme abanico, ¿no? de actividades, como el famoso greenwashing, que es el pretender que tienes acciones en pro del medio ambiente sin verdaderamente hacerlo. Digo, cuando ustedes analizan los reportes de H&M, de H&M sobre el reciclaje que hacen, en realidad el porcentaje de reciclaje que hacen es prácticamente nulo con respecto a lo que sea un impacto ambiental real, ¿no? El impacto negativo que ellos generan en el medio ambiente. O también el simular que haces acciones en pro de las mujeres, el purple washing, pues simular que eres muy feminista, pero en el fondo pues tus acciones no refrendan ese compromiso social, ¿no? De las mujeres. Y también tienes otras, bueno, el pretender que haces acciones en pro de la comunidad LGBTQ+, el pretender que tienes acciones en pro de las comunidades de discapacidad, o de personas, o de ancianos, o de personas, o de niños, de niñas, de adolescentes, etc., ¿no? Es decir, el pretender que tú estás haciendo algo en pro de algo, y que la gente perciba que lo estás haciendo, y lo que en realidad está pasando, ¿no? Lo que en realidad estás realizando. Entonces, esto de nuevo lo que hace es migrar la inversión que estaba dirigida para un cambio social a una estrategia de marketing, que termina siendo una estrategia de marketing. Edgar, me parece que tienes levantada la mano si quieres compartir tu punto de vista. Hola, hola. Hola ¿Me Edgar, ¿cómo escuchan? estás? Soy Edgar Tafoya, desde Pátzcuaro, Michoacán. Mucho gusto. Antes quiero comentar a qué me dedico. Me dedico al tema de ecotecnias y en específico al tema de estufas rurales mejoradas, uso de leña. Tengo 15 años en el tema. Tengo un proyecto muy exitoso que se llama Patzari. Yo lo que quiero comentar es que el principal promotor es el gobierno. El gobierno trae una promoción muy fuerte de hacer social watching. No sabía, por eso entré al foro, entender que era social watching. Bueno, pero es un problema, bueno, son múltiples problemas, pero uno que yo veo es que no saben cómo hacer una intervención, porque no han tenido las capacidades y el desarrollo metodológico para poder entender cuál es una intervención correcta para diferentes temas. Si tú no desarrollas primero una metodología para... Nosotros hicimos un proyecto piloto que nos permite entender cuál es la metodología mejor para hacer una intervención y entender las etapas de la intervención y poder de ahí determinar en qué etapa vas y hacia dónde estás yendo para lograr los cambios y los beneficios sociales que vas a obtener o que quieres obtener. Y digo y comento que el gobierno es el principal promotor del social watching con sus programas sociales por las dinámicas y las formas en las que ellos entienden los programas sociales, porque hay cambios constantes, porque no son especialistas, porque van teniendo y van cambiando como si fuera un proyecto a otro, porque no dejan que nosotros hablemos y entremos y comuniquemos hacia con ellos. Y lo más grave es que ahí hay mucho dinero que se va perdiendo porque no se logran los verdaderos cambios. Acá, por ejemplo, nosotros decimos en el tema de estufas que les gusta contar estufas a ellos. Les gusta, regalan estufas, cuentan las estufas y con eso
ofrecen un marketing, como tú estás diciendo. Pusimos 10,000 estufas. Ah, sí. ¿Y cuáles de ellas se usan? Te preguntaría. O sea, yo quiero saber cuál, porque solamente la estufa o el producto o el servicio, cuando se usa, ofrece todas las ofertas, todos los beneficios, todos los impactos que se van a lograr si no se usan. Y lo más caro es lo que no se usa. Entonces ahí hay una doble pérdida. Se tira dinero, nos lavan el coco wash de decir que, bueno, hicieron acciones, pero regresas a la comunidad, los que regresamos, los que hacemos monitoreos, los que hacemos seguimientos, que tampoco los quieren pagar, muchas veces ni el gobierno ni el usuario, y bueno, no se usa nada y no cambió nada. Fue puro marketing o social wash. Muchas gracias, Edgar. En efecto, Ahí la dejo. fíjate, y eso es bien interesante porque el nivel, porque incluso, o sea, en efecto, el gobierno tiene, cubre, ¿no? E incluso es un ecosistema, pues, de social washing, ¿no? Es decir, no es que el gobierno lo haga autónomamente, ¿no? Sino el gobierno ya tiene también aliados, empresas, ¿no? Que se dedican al social washing, organizaciones de la sociedad que se dedican por social washing, e incluso las empresas, los grandes corporativos y demás, tienen sus propias organizaciones que también se dedican a hacer social washing, sus propias instituciones que se dedican a hacer social washing. Social washing incluso implica el hecho de que yo hago daño en un sector y en el otro estoy beneficiando a otro, ¿no? Por ejemplo, tienes un Grupo México que por un lado asesina mineros, ¿no? Pero por otro lado te manda un trenecito con servicios médicos, ¿no? Entonces hay una disparidad de nuevo entre las acciones reales y el compromiso que la gente percibe de ellos. Pero el tema de compromiso percibido es súper importante, porque por eso es branding y marketing. Se tiene que percibir que están haciendo algo, ¿no? Recuerdo, digo, cómo no olvidar las miles de pantallas planas que regaló Peña Nieto, que ahorita están en basureros, cómo no recordar el famoso sistema multimedia educativo que hizo Fox, que gastó millones y millones y millones, ¿no? En donde no había el dinero nunca le llegaba directamente a la gente, le llegaba a intermediarios y esos intermediarios pues se perdían, ¿no? Y en eso hay mucha culpa de organización. Las cooperativas en muchos casos funcionaron como un eje para cuando se distribuían los apoyos sociales, pasaban primero por las cooperativas y las cooperativas ya tenían su coto de poder en donde simplemente agarraban a ciertas personas que eran las que siempre recibían y siempre recibían, porque eran los más cercanos y tenías a cientos de sus miembros que no recibían nunca apoyo. Es decir, es todo un ecosistema de social washing que es muy difícil de erradicar porque conviven, se mueven en las mismas dinámicas, se fortalecen mutuamente, ¿no? Y porque el triunfo o la búsqueda de ganar está en la retórica, es decir, en hacerle sentir al otro que yo estoy haciendo algo bueno. Y se casan mucho con estas ideas de la nueva era del emprendimiento, de decir que la pobreza es mental, y todo, o sea, es decir, de que el mínimo cambio que yo haga ya es positivo, y eso no es cierto, ¿no? Y eso que estás comentando, Edgar, y que comentó Alan, es sumamente importante, justo por lo que sigue y lo que quiero decir a continuación, que es que ¿por qué es tan importante atender el social washing y por qué en las economías rurales y en los emprendimientos rurales? Porque es el sector con la disparidad más grande histórica. El sector rural ha sido históricamente el sector donde ha nacido prácticamente todo el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? O sea, desde la revolución del Neolítico, cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a ser sedentarios, que se dio gracias a la agricultura y gracias a los proyectos que se dieron alrededor de la agricultura, es el nacimiento de la civilización. Después de eso tenemos que las grandes culturas, nuestro conocimiento del calendario, nuestro conocimiento después de eso se da a partir del conocimiento de los ciclos agrícolas. Tenemos que la revolución industrial se dio justamente en el marco de la agricultura, porque el tren fue el gran desarrollo de la máquina de vapor, pero las primeras aplicaciones de la máquina de vapor se dieron en el campo agrícola para mejorar e intensificar la producción. Las grandes revoluciones del siglo XX, que son las más grandes, la mexicana y la rusa, se dieron por campesinos.
La gran revolución biológica se dio por la modificación de productos agrícolas genéticamente y con todas las consecuencias que ahorita estamos viendo de eso, pero ahí es donde se empezó a trabajar el tema de la modificación genética. El tema de la trazabilidad y de la información también tiene raíces muy arraigadas dentro de lo que es la trazabilidad de los productos agrícolas. Es decir, el desarrollo agrícola es el fundamento de la evolución y del desarrollo de toda la civilización y sin embargo siguen siendo el sector más abandonado, siguen siendo el sector en donde los jornaleros siguen ganando poco, en donde siguen viéndose controlados principalmente por grandes empresas que son dueñas de prácticamente todos los territorios, de todas las producciones, por cooperativas que son fingidas en donde la mesa directiva la dirige el gran corporativo de la región, pero no lo dirige directamente la comunidad, donde tienes a personas que están a instituciones que están explotando constantemente los recursos agrícolas y que los tienen sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin acceso a ninguna de estas cosas, empresas que también se escudan con el hecho de que el gobierno tiene que brindarles, sin embargo ellos constantemente se benefician de todos los recursos que extraen de estos sectores agrícolas, ¿no? Y no es, o sea, esta disparidad histórica que se viene arrastrando desde milenios atrás, ¿no? Nos sigue afectando y sigue impactando a estas poblaciones que históricamente están marginadas, vulneradas en diferentes niveles, ¿no? Y que impactan negativamente en la calidad de vida de cada uno de sus integrantes. Jessie, ¿ibas a comentar algo? Sí, espero no haya quedado un poco atrás. Era solo para construir sobre la experiencia de Edgar, que decía que a veces este tipo de prácticas hasta ocasionaban más daño, ¿no? Tratando de resolver un problema, pues causaban más impactos negativos. Justo un ejemplo de colegas tuyos, Edgar, de otro proyecto de estufas rurales que se llama Infrarural. Cuando se estaba diseñando este proyecto en la Universidad Nacional, pues estaba haciendo la comparativa de los proyectos del gobierno. En ese entonces, pues debió haber sido Felipe Calderón, yo creo, un gobierno panista. Bueno, y además, pues quién sabe qué gobierno tomaba las decisiones, ¿no? Si era local o qué, pero el caso es que tomaron la decisión de comprar un montón de estufas chinas que fueron inservibles. Sí lo conoces. Sí, 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 sí. Trabajan también en Guerrero y en Oaxaca. Pues Walter justo ahora tiene una posición de dirección de energías limpias en este gobierno nuevo, pero, y bueno, será también interesante escuchar esa posición, pero a lo que voy es que ese montón de estufas chinas acabaron por no servir, ya que no eran funcionales para los usos y costumbres de la comunidad para la que estaban pues dirigidas. ¿No? Con estas tortillotas súper grandes y no eran funcionales. Además, las comunidades tenían la necesidad, no solo la tradición, sino la necesidad de ir rotando las estufas a lo largo del año. Y entonces esas estufas chinas acabaron siendo basura tecnológica que se quedó arrumbada en la sierra, ahora causando un impacto ecológico negativo, ¿no? Entonces solo quería como darle esa redondez, ¿no? Y eso es muy importante, muchas gracias, Jessie, porque justamente linkeando con esto, no te quedaste atrás, al contrario, es justamente de lo mismo. Tradicionalmente, las poblaciones rurales han sido reducidas de emprendedores, de actores sociales, ¿verdad?, a beneficiarios y beneficiarias, ¿no? Yo no tengo problemas, ahorita van a ver cuando hablemos un poco del desarrollo del proyecto, el tema de la palabra beneficiario, ahora todo el mundo quiere decir de que no les digan beneficiarios, está bien, no les digan beneficiarios, ¿no? Pero ahorita van a ver por qué sí es importante tener en claro quién se beneficia de, ¿no? Pero en efecto, se han sido convertidos de beneficiarios a beneficiarias de algo, de proyectos en donde todo el mundo se pone una medallita de que son buenos, pero no, se siguen sin ser agentes de cambio, ¿no?
Actualmente, para bien o para mal, se ha trabajado un poco en modificar eso a nivel gubernamental federal, pero no se traduce en las localidades y sigue siendo lo mismo, ¿no? Tienes una retórica desde lo general, pero tienes gobiernos locales ahorita comentaban el de Puebla, claro, tienes gobiernos locales con exactamente la misma lógica, la misma estructura que siempre, tienes instituciones con los mismos tipos que aplicaban el método anterior, ¿no? Entonces, todo esto hace que sea complejo. Y fíjense, y eso que estamos hablando del sector por el que podemos votar y cambiarlo. Porque los corporativos, tipo grandes corporaciones, fundaciones, esos ni siquiera los votamos. Esos ni siquiera puedes votar para cambiarlos. Esos están ahí, ¿no? Las grandes fundaciones, las grandes organizaciones, las grandes empresas, esas están ahí y tú no tienes ningún poder sobre ellas. Porque tu poder de consumidor es nada. Quiero que mañana verdaderamente dejen de comprar productos Kimberly Clark, por ejemplo, ¿no? Que puedan hacerlo. Con una empresa que es dueña de prácticamente todos los productos que utilizas. Quiere decir, no voy a usar papel de baño, no voy a usar no voy a usar nada de lo que tengo en mi baño, por ejemplo, ¿no? Challenge. Entonces, el tema son organizaciones e instituciones que ni siquiera votamos y que no tenemos control sobre de ellas. Entonces, esa es la relevancia de identificar lo que es el social washing, de verificarlo, de evidenciarlo, de mostrarlo, de exigirle a todas las dependencias, a todas las organizaciones, a todas las fundaciones, a hacer, en inglés le dicen el accountable, que me gusta mucho en inglés porque implica muchas cosas, pero es bueno, como rendición de cuentas, que siento que le hace falta todavía más términos, pero el rendición de cuentas de todas las dependencias y organizaciones que se dedican a proyectos sociales, porque necesitamos tener esa claridad de por qué estoy haciendo algo bueno, por qué estoy haciendo algo que es positivo, ¿no? Y sobre todo porque la retórica tiene que cambiar. La retórica tiene que cambiar. Lo primero que tenemos que entender es que todo proyecto social, para definirse a sí mismo como tal, tiene que entenderse como un acto de redistribución de la riqueza y reivindicación del papel de las poblaciones en la historia político, económico, social, local, regional, nacional o global, ¿no? Es decir, cuando yo recibo un donativo, no estoy recibiendo bondad, ni buena fe, estoy redistribuyendo la riqueza. Es decir, alguien a partir de la explotación de los recursos, del capital humano, del talento, de la infraestructura, de las inversiones, ganó una utilidad y está donándolo como un regreso a aquella población de la cual lo tomó. Entonces, el donativo no es un acto de bondad. El donativo no es buena fe. El donativo no es una buena ondita de una gran empresa. El donativo es un acto de justicia, de redistribución de la riqueza. Es justicia distributiva. Es lo mínimo que podríamos hacer para poder verdaderamente generar un cambio a partir de las grandes utilidades y ganancias que estas empresas generan de la explotación de todo lo que se hace con nuestros impuestos, de todo lo que se hace con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra mano de obra, con la fuerza de trabajo, que es al final de cuentas lo que poseemos, ¿no? Entonces, los proyectos sociales tienen que entenderse de esa manera y por lo tanto no es que lleguemos, digo, seguramente lo han escuchado en muchas ONGs, ¿no? En donde llegan y dicen, es que ni gracias nos dan, no te tienen por qué dar gracias, nadie del proyecto que tú llevas a una comunidad te tiene que dar gracias de absolutamente nada, ¿no? Sí puedes hacer tus historias de éxito y ver lo que, y obviamente porque también desgraciadamente en el mercado de lo social es importante fortalecer la idea de la gente que entienda que sí está impactando de manera positiva, pero no es, o sea, manejarlo en un tema de gratitud, ¿no? Como si tú fueras el benefactor bien intencionado, pues es desviar la atención o es desvirtuar la labor que en verdad estás haciendo, porque tu labor no es simplemente de caridad. Nosotros no somos almas caritativas. Estamos haciendo un acto de justicia al redistribuir esta riqueza y al reivindicar el papel de estas personas. Cuando doy una beca y ese joven llega a tener una carrera y llega a ser algo productivo, no es porque, oh, vean, es que el talento está donde... No. Es porque ese joven debió de haber tenido esas oportunidades desde un principio. Y si no las tiene, es porque hay un acto de injusticia dentro de su sistema y de estructura y hay que ver la manera de que más jóvenes accedan a ese recurso.
¿sí? Esta idea meritocrática de que la gente se tiene que ganar la ayuda, se tiene que ganar el apoyo, pues se lo han ganado durante siglos y siglos de explotación, ¿no? Entonces los emprendimientos comunitarios y rurales necesitan ser reivindicados como emprendimientos que no se basan en la caridad ni en la buena onda, se basan en la redistribución de la riqueza y la reivindicación de su papel histórico como agentes de progreso y de desarrollo, sin el cual no vivimos. Quiero que, o sea, si mañana hubiera una huelga de granjeros o de agricultores en cualquier lugar del mundo, nos morimos de hambre, porque necesitamos, precisamos de la producción agrícola, son la fuente, o sea, no es el litio, ni es el oro para los microchips, ni son los celulares, ni, eso no es el futuro que sustenta la sociedad, es la producción agrícola, ¿no? Entonces, el hacer un proyecto social implica eso, implica que yo vea a estas personas como agentes de cambio que estuvieron invisibilizadas y silenciadas y que yo tengo la oportunidad con mi proyecto de sacarlos de esa invisibilidad, de sacarlos de esa oscuridad y poderlos tener en frente de la cámara, que sean ellos los protagonistas de este proceso, ¿no? Esa es la función de un emprendimiento social, ¿no? De un emprendimiento social y principalmente emprendimiento comunitario, ¿no? En todos los niveles, pero en el comunitario rural es todavía más importante por esta deuda histórica que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, todo emprendimiento social, ONG, área de responsabilidad social, dependencia gubernamental, representante público u otro actor, ¿no? Que funge como intermediario social, tiene la responsabilidad y obligación de definir con claridad cuál es el modelo de desarrollo que dirige sus acciones y seguir una serie de principios que permiten incrementar la probabilidad de alcanzar sus objetivos de impacto y principalmente asegurar que sean las personas indicadas quienes reciban los beneficios directos de las inversiones realizadas, ¿no? Por eso decía, está bien que dentro de tu proyecto no le llames beneficiario, porque la búsqueda es que no se conviertan en beneficiarios, sino en personas que ejercen sus derechos, en agentes de cambio, como ustedes lo quieran nombrar en el marco de su proyecto. Pero en el momento del diseño, sí es bien importante tener claro quién se tiene que beneficiar directamente de las inversiones que se están implementando. Ahí sí tienes que saber quiénes son los beneficiarios. Tienes que saber claramente quiénes son los que tienen que recibir los recursos, los resultados, los cambios y que la inversión tiene que llegar a sus manos, ¿no? Entonces, cuando tú como ONG trabajas para eficientar tus procesos, estás trabajando por la gente porque estás reduciendo tus costos operativos porque ese dinero tendría que llegar a la gente. Cuando tú como ONG ves cómo puedes trabajar con una planta menos robusta, pero con mayor eficiencia, estás trabajando en beneficio de la gente porque estás reduciendo la cantidad de inversión administrativa o operativa y estás incrementando el dinero que le llega a la gente. Tú tienes que ver de qué manera, si tú eres un emprendimiento comunitario o emprendimiento rural que te quieres colgar la medallita de social, ¿no? Y lo que estás haciendo es generar productos o servicios que van dirigidos a... Tienes que tener claridad de que verdaderamente lo que estás haciendo, el beneficiario, el principal beneficiario de esto, sea la persona indicada, la población a la que estás tú queriendo beneficiar, ¿no? Tienes que poder comprobar que el cambio se está dando. Eso es muy, muy importante. Si yo digo, estoy mejorando los ingresos, ¿cuánto? ¿En qué medida y con qué me lo estás comparando? Porque y mejorar los ingresos es que te paguen 10 pesos más. Si te pagan 10 pesos más, qué padre, pero no estás mejorando los ingresos de nadie, ¿no? O sea, mejorar los ingresos, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la perspectiva de mejora de ingresos que estás haciendo? ¿Y cómo eso impacta en qué modelo de desarrollo? Porque aparte, el mejorar los ingresos es una herramienta para hacer un cambio real, es decir, ¿qué esperas que suceda una vez que esa persona mejore sus ingresos? Entonces, necesitamos tener muy claro cuál es el modelo de desarrollo al cual nos estamos apegando y qué es lo que queremos decir por desarrollo, ¿no? Si yo no tengo claro qué es desarrollo, todo lo que estoy haciendo es susceptible de ser social washing. Todo. Aunque no quiera, porque es lo más importante del social washing. No es solamente de gente malintencionada, también gente bien intencionada, organizaciones bien intencionadas, mal organizadas, con malas definiciones de intervenciones, que por querer quedar bien terminan dañando al beneficiario, ¿no? Entonces, tenemos que tener una claridad muy puntual en cuanto a cuál es nuestro enfoque, ¿no? Dice, sí, pero los podemos presionar. Yo sin ningún partido les escribo a sus Twitter e Instagram y sugiero opiniones. Muy bien. Muchas gracias, Alonso. Me parece una gran observación.
los padrones de los beneficiarios, los palomean, los políticos cambian un voto. Sí, lo que quiero que se den cuenta, o sea, yo entiendo lo del parte de que los políticos nos indigna, pero no son solo los políticos. O sea, los padrones de las ONG, aguas, los padrones hay ONGs que llevan años vendiéndote un beneficio social con los mismos 50 personas. ¿No? Entonces, los padrones de las ONGs, también aguas, ¿eh? No crean que las ONGs, no es porque dicen ONGs, ya son toda luz, toda amabilidad, ya caminan, o sea, no pisan el suelo y levitan, o sea, las ONGs también tienen un problema de definición y de claridad y de rendición de cuentas, no, y ni siquiera deja tú las financieras, ¿no? Por lo menos la social, por lo menos la de cuál es el padrón que estás trabajando, ¿no? Entonces, y eso que en la nueva administración les han puesto todavía más controles, ¿no? Que muchos los ven mal, pero cuando tú ves cómo operan muchas de las grandes ONGs, te das cuenta de que eran muy necesarios en muchas áreas, ¿no? Porque también hay un sinfín de instituciones de este tipo que se dedican a blanquear números. Las ONGs, las empresas, los famosos emprendimientos sociales, todos ellos hay que ver sus padrones, hay que ver cómo son cuáles son sus formas de interacción, cuál es su modelo de cambio y cómo lo están asegurando que le van a impactar. De hecho, esto es muy parecido a la ciencia, fíjense. Cuando tú ves una investigación científica que es grandilocuente, que tiene como 10,000 variables y que van a hacer un experimento súper genial, maravilloso, no sé qué, ¿no? Y lo comparas con un experimentito que se hace en un laboratorio chiquitito, en donde tienen 2, 3 variables bien controladas y saben qué van a hacer, muy seguramente esa investigación chiquitita con 2, 3 variables identificadas tiene resultados mucho más valiosos que la otra grandilocuente, ¿no? Y lo mismo pasa con los proyectos sociales. Muchas veces un modelo de desarrollo y de intervención bien definido, con variables bien precisas, 2, 3 variables bien identificadas que digo, este va a ser mi enfoque, ¿no? Hasta aquí me voy a concentrar, bien implementado. Muchas veces eso es mucho mejor que tener una ONG con ¿no? O un emprendimiento social con unos objetivos gigantescos donde vamos a cambiar la vida. O sea, hay que tener muy claro qué estoy definiendo como desarrollo, porque eso va a depender totalmente de mi intervención. Tomaré este hermoso silencio como un avancemos, ¿no? Entonces, justo la definición de desarrollo. Si ya entendimos que nuestro proyecto es un acto de justicia redistributiva y de rejusticia de representación, entonces para que yo pueda intervenir directamente en un área, esto aplica para cualquiera, esto lo pueden aplicar para cualquier tipo de emprendimiento social, para cualquier tipo de ONG, cualquier tipo de proyecto social, pero es muy importante en este tipo de sectores. Primero, ¿a qué le llamamos desarrollo? La definición más amplia, ¿no? Para entender en qué nos estamos metiendo, es que es un cambio esperado que implica una mejora en las condiciones originales de una población, organización, institución o persona, ¿sí? Es decir, cuando hablas de desarrollo, estás hablando de cambio. Estás hablando, la situación actual no es la que espero, deseo, quiero, necesito, y por lo tanto quiero llegar a esa realidad esperada, deseada, necesitada, ¿no? Es decir, hay un cambio de un aquí y un ahora, en donde hay un nivel de insatisfacción y se está proyectando hacia un futuro donde esperamos obtener aquello que nosotros consideramos que es necesario, ¿no? Entonces, esa es una visión general de lo que implicaría una visión de desarrollo dentro de un proyecto o un emprendimiento, ¿no? Pero ¿qué cosas puede implicar este desarrollo? Implica algunos fenómenos muy claros y muy bien identificados. Por ejemplo, puede implicar empoderamiento económico, ¿no? Que es el fortalecimiento tanto del capital material, humano y social para la integración a procesos de desarrollo más amplios, ¿no? Es decir, una comunidad ahora tiene capital humano más preparado, tiene relaciones sociales más amplias, tiene mayor herramienta, equipo, tiene mayor capital de inversión y de riesgo, y por lo tanto ahora se puede arriesgar a meterse en algún proceso de desarrollo que ya está en marcha, pero que hasta el momento lo rebasaba, ¿no? Que era más amplio que él. Entonces, el empoderamiento económico es un fenómeno de desarrollo que podemos estar nosotros atendiendo. Otro puede ser temas de innovación, ¿no? Que implica crear nuevos procesos, nuevas formas de tomar decisiones, nuevas soluciones o productos o servicios que permitan generar un cambio duradero para la población, ¿no? También podemos tener un fenómeno de asignación que significa detonar procesos al subsidiar, ¿no? Estrategias de grupos específicos de manera que puedan alcanzar su potencial. Es decir, nosotros
asignamos recursos, absorbemos el riesgo durante un proceso de desarrollo de algún grupo, comunidad, organización, etc. Y de esa manera ellos pueden alcanzar el potencial que necesitan para, a partir de ahí, continuar en el proceso, ¿no? Puede ser también un proceso de estabilización en donde nosotros lo que buscamos es atender los impactos negativos que pueden estarse dando de crisis de tipo político, económicas, sociales, climáticas, y con eso pues a prevenir, atender o mitigar sus consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un sismo, nosotros buscamos estabilizar esa comunidad, esa población, esa organización, ¿no? A partir de la oferta de mis servicios, de mis productos, de mis proyectos, de mi atención, de mi modelo de intervención, ¿no? Hay una crisis, por ejemplo, ahora tenemos una crisis económica basada en la inflación, eso es una crisis, entonces podemos atender, mitigar o prevenir a partir de un modelo de intervención que les permita a las ciertas poblaciones el poder salir adelante o subsanar ciertas problemáticas, ¿no? Que están derivadas de esto. Y otro puede ser un modelo de inclusión que implica mejorar la participación y representación y sobre todo la capacidad de incidir en la toma de decisiones en diferentes niveles. Aquí hay dos palabras que son sumamente importantes, que son inclusión y representación. Cuando uno de los grandes conflictos que tenemos con los proyectos sociales, con un modelo de inclusión, es que no se hacen una pregunta clave, que es incluir a qué y representar a quién. Cuando tú haces un proyecto social y dices, los voy a incluir al mercado, ¿a qué mercado? A un mercado que los va a terminar explotando en el corto plazo, pues no me sirve, ¿no? O sea, ¿a dónde lo estás incluyendo? Los voy a incluir en las dependencias. ¿En qué dependencias y qué significa incluirlos? ¿Incluirlos para que estén ahí como por cuota o incluirlos para que verdaderamente tengan capacidad de acción, ¿no? Y el tema de representación, representar a quién. Si yo voy a campo, organizo a la gente, hacemos un trabajo muy bonito en la comunidad, pero al final quien queda representado es la empresa X o la empresa y su bondad y no queda representado el grupo de beneficiarios y beneficiarias que se supone que son los que tienen que estar integrados dentro del modelo económico, entonces no estamos representando a la gente adecuada. Tenemos que tener, por eso la idea de siempre tener mucha claridad en quién se va a beneficiar del proceso de desarrollo. ¿A qué vamos a incluir a estas personas? Y a quién tiene que quedar representado al final de la implementación de mi proyecto, ¿no? Sí está bien que en la foto salgan todos los donantes y que salgan, perfecto, pero ¿quién tiene que estar representado? Y representado no nada más es que llegue ahí y les diga a todos, ay, muchas gracias por habernos dado, no, que se pare ahí, que diga cuáles son las decisiones que van a tomar, cuáles son las acciones, que realmente nos demuestre que esta persona está tomando a partir de ahora decisiones de manera autónoma, ¿no? Porque si no, entonces no están siendo representados. Al contrario, estas personas terminan representando a una empresa, terminan siendo voceros de una empresa, ¿no? Queremos cosas concretas, me dice Alonso García, muy bien. Bueno, entonces, al washing, ¿qué tipo de indicadores sugieres? Ok. Lo primero, de nuevo, pensar. Primero definir. Aquí, de estas dimensiones, ¿cuál es a la que me voy a enfocar? Puede ser alguna de estas dimensiones, puede haber otras, pero definir cuál es la dimensión a la que me voy a enfocar. Siguiente, ¿cuál es la unidad de medición en la que yo voy a proyectar mi idea de desarrollo? ¿Sobre quién quiero ver el desarrollo? Puede ser un desarrollo individual, ¿no? En el caso de que estemos hablando de cambios que vamos a ver en las personas, ¿no? Por ejemplo, cambios en la capacidad de comunicación, ¿no? Que la persona se comunica de mejor manera, tiene mejores expresiones, cambios en la capacidad de toma de decisiones, etc. ¿En quién voy a verlo? Bueno, lo voy a ver en el individuo, es decir, cada una de las personas que participan en mi proyecto, tengo que ver este cambio. Y entonces defino claramente qué cambios van a hacer y cómo voy a medirlos en la persona. Pero también puede ser que nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo de intervención tenga que ver con una intervención a nivel familiar. Es decir, sí esperamos que los cambios en la familia cambien la vida de los individuos y también incidan en la vida de la comunidad, pero mi unidad de medición y con quien yo voy a intervenir directamente va a ser a nivel familiar, ¿no? Es decir, mis proyectos van a ir dirigidos a que la familia como una institución o como la institución base se transforme, ya sea en cualquiera de sus representaciones, la familia nuclear, la familia extendida y en cualquiera de sus configuraciones, ¿no? ¿Cuál es el otro nivel de desarrollo que podemos estar hablando? Puede ser a nivel organizacional o institucional, es decir, que los cambios se vean
no solo en que no vamos a medirlos en las personas, no vamos a medirlos en las familias y no vamos a medirlos en la comunidad. Esperamos que los cambios que hagamos impacten a las familias, a los individuos, a la comunidad, pero donde los vamos a medir y donde nos vamos a enfocar va a ser en las organizaciones, en las instituciones. Por ejemplo, la formalización de cooperativas, ¿no? Que antes no estaban formalizadas, ahora ya están formalizadas, es un cambio a nivel institucional, a nivel organizacional. Cuando te refieres a dimensión, estamos hablando de impacto social o incidencia social. Ok, esos son dos conceptos distintos, en efecto. Cuando hablas de incidencia, por ejemplo, estamos hablando, incidencia, estamos hablando más o menos de lo que se llamaría alcance, ¿no? Es decir, hasta dónde llegan los cambios en este momento con lo que estoy haciendo. E impacto es la durabilidad de los impactos en el tiempo, ¿no? Es decir, entonces cuando estoy hablando aquí de las dimensiones de desarrollo, no sé si te refieres a las anteriores, ¿no? Estas de aquí pueden ser de alcance y de impacto. Tú defines, en el momento en el que tú defines el proyecto, defines cuál es el alcance y cuál es el impacto. Por ejemplo, un alcance de empoderamiento económico puede ser que las mujeres participantes del proyecto, al finalizar a los 2 años de intervención, incrementan sus ingresos en un 50% con respecto a antes de que estaban en el proyecto. Eso es un alcance. Pero el impacto quiere decir que las mujeres de manera sostenida mantienen ese incremento en 2-3 años, ¿no? Eso es una medición de impacto. Estamos hablando, ya no estoy interviniendo yo, esto ya viene después de que yo intervine, ¿no? Entonces pueden ser en cualquiera de las dos dimensiones. Si tú estás midiendo un alcance de empoderamiento económico, pues el impacto también lo tienes que medir de empoderamiento económico. O sea, tiene que haber una secuencialidad, ¿no? Entre el alcance y el impacto, porque estoy midiendo exactamente lo mismo, ¿no? Quiero ver aquí algunos comentarios que están diciendo. Ok, decía, ven escuchando en el coche todo y solo quiero decir que es súper crítico. Nos estás compartiendo, al tener claridad en nuestro modelo de desarrollo definitivo, creo que tenemos que entrarle a cambiar la narrativa que es una ONG de emprendimiento social, es decir, muy poco, casi nada he escuchado, posicionamos como redistribución, me hace pensar mucho, muy bien. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces sí, si ya me di cuál es el tipo de cambio que quiero ver, pues también quiero ver quién lo voy a medir, ¿no? Entonces, de nuevo, puede ser a nivel individual, cuando lo voy a medir en las personas, tal cual, sus cambios en ellos, como tal, su comportamiento, sus emociones o lo que sea, ¿no? Pero en el individuo. Puede ser a nivel familiar, como la institución base, ¿no? En donde yo lo que evalúo es cómo la familia, como un todo, ha tenido esos cambios. Puede ser organizacional o institucional, o puede ser comunitario, ¿no? Ponía ejemplos de estos últimos. Un cambio tal vez en la formalización de organizaciones que antes no estaban formalizadas, pero que ahora terminaron siendo cooperativas ya formalizadas con estatuto citado, es un cambio que yo generé y que se mide a nivel institucional, no se mide ni a nivel familiar ni a nivel individual, ¿no? Y en el nivel comunitario, por ejemplo, el hecho de que se haya logrado la creación o la implementación de una bomba de agua que le surta a la comunidad, eso ya se mide como resultados a nivel comunitario, no individual, no familiar. No sé si me explico con esto. Justamente debemos de tener muy claro cuál va a ser nuestra unidad de medición, en quién nos vamos a concentrar. Si yo digo que me voy a concentrar a nivel individual, no quiere decir que no me va a importar la familia ni la comunidad, no, lo que quiere decir es que los cambios, como yo quiero impactar de manera positiva en la comunidad, es desde el individuo. Desde el individuo, desde los cambios del individuo, yo voy a impactar de manera positiva en la comunidad. Si el individuo tiene mayores herramientas de liderazgo, entonces en la comunidad van a tener una mejor forma de organización. Si el individuo tiene un empoderamiento económico que le permite subsanar, entonces en la comunidad hay un mayor capital circulante, que no sé si me explique con esto, pero entonces quiere decir que no porque estoy midiendo una sola de las dimensiones no impacto en las otras, simplemente estoy enfocando desde dónde quiero yo generar impacto en la sociedad, ¿no? Si lo hago a nivel familiar, no quiere decir que no me importen los individuos que integran esa familia, pero quiere decir que mi intervención está enfocada en la familia y a partir de ahí va a impactar en el resto y tengo que ver o proyectar de qué manera va a impactar en el resto de en el resto de las dimensiones. Dice, facilitar el acceso a productos y servicios que mejoren las condiciones de vida o promuevan cambios en tradiciones o usos y costumbres que dañan la salud y medio ambiente. Ajá, muy bien, muy cuantificables, exacto, muy bien. Excelente, sí, en efecto, lo que tenemos que hacer es tener muy claro cuáles son esos cambios que queremos dar, ¿no? Si no tengo claro esos cambios,
entonces es mucho más fácil que haga social washing e incluso que mi proyecto no tenga éxito, ¿no? O incluso que sea, que me usen, pues, ¿no? Para un proyecto. Les juro que yo he visto grandes dependencias, grandes ONGs, que al no tener claro esto se sientan con grandes corporativos, que es irónico, pero los grandes corporativos iban con muy buena idea de decir, no, yo sí quiero hacer un impacto, pero cuando vieron que había una falta de claridad, inmediatamente vieron la oportunidad de decir, de aquí soy, ¿no? O sea, esto va a ser una inversión fácil, ¿no? Porque ellos van a poner su nombre para decir que esto es un cambio social y yo solo voy a poner dinero, que dinero me sobra, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos claros estos modelos de desarrollo, porque incluso yo puedo, con base en mi modelo de intervención, en el caso de las ONGs, por ejemplo, yo puedo ponerle condiciones al donante incluso, ¿no? Puedo poner condiciones al donante en el sentido de que yo mido esto de esta manera, ¿no? Yo lo hago de esta manera, yo tengo esto que es para comprobar que hay un cambio real. Entonces, nosotros podemos incluso llegar a poner condiciones a los donantes, condiciones a los grupos de interés que están alineados al proyecto, siempre y cuando tenga muy claro qué es lo que quiero, el cambio que quiero lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo poder definir el desarrollo? Vamos a hacernos una serie de preguntas para poder nosotros visualizar cuál es el modelo de desarrollo que yo quisiera generar, ¿no? La primera pregunta sería, al finalizar el proyecto, ¿qué se necesita para adoptar los cambios logrados, ¿no? ¿Quién o quiénes se encargarán de dar seguimiento a los procesos? ¿Qué insumos requieren para continuar con el proceso de desarrollo de manera autónoma? ¿Cómo deben transformarse las relaciones, estructuras o formas de desarrollo de organizaciones, mantener los cambios logrados? ¿Y cuáles son las capacidades instaladas? Para definir tu modelo de desarrollo, las preguntas que tienes que hacer, ¿qué es el desarrollo para la organización? ¿Qué es desarrollo para la organización? Para nosotros, ¿qué es desarrollo? De hecho, me gustaría saber si ustedes me pueden definir en el chat, para ustedes, ¿qué es desarrollo? ¿Cómo definen ustedes desarrollo? Alguien que lo quiera compartir y que quiera abrir su micrófono y compartirnos para ustedes qué es desarrollo. ¿Cómo me definirían desarrollo, el concepto de desarrollo? Sinónimo de crecimiento desde el punto de vista de poner una mejor calidad de vida. Ok, muy bien. ¿Qué más? Vean, ahí va a haber algo que le llaman en Design Thinking el tema de los 5 qués, ¿no? Es decir, cuando dices, ok, o los 5 porqués, ¿no? ODS dice, que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Impulso, ok, muy bien. Ahora, quiero que alguno de los que me dijo calidad de vida, me diga qué es calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Porque todos tenemos calidad de vida. Tenemos diferente calidad de vida, pero todos tenemos calidad de vida, ¿no? Entonces, para ustedes, qué es calidad de vida? Algunos dicen aquí los ODS. ¿Cuál de los ODS? Son un buen. ¿Cuál de los ODS y cuál de las dimensiones de ese ODS es el que van a impactar directamente? Calidad de vida es muy ambiguo, en efecto. O sea, calidad de vida de qué? El 7, ok. De ese objeto del desarrollo sustentable número 7, ¿cuál de las dimensiones del objetivo de desarrollo sustentable número 7 es el que yo impacto directamente? Sí, porque por ejemplo, si yo digo, en mío fin a la pobreza, fin a la pobreza implica pobreza alimentaria, poco acceso a la vivienda, etc., ¿no? Entonces, ¿pobreza de dónde? A la persona, impulso a la persona, sus habilidades. ¿Qué habilidades de la persona? ¿Y qué personas? Cuando dices impulso a la persona, ¿qué persona? Y cuando dices sus habilidades, ¿qué habilidades? Cuando dicen calidad de vida, ¿qué es calidad de vida? Y no tiene por qué ser la definición del diccionario. Ustedes, en su proyecto, ¿a qué le llaman calidad de vida? En su proyecto específico, que beneficie a toda la comunidad y sus necesidades. Toda la comunidad es muy ambiguo. Primero, ¿a qué comunidad te refieres? Y no puede beneficiar de la misma manera a toda la comunidad. Tiene que beneficiar de alguna manera a ciertos aspectos de la comunidad. ¿Y qué necesidades? Tienen muchísimas necesidades, de todas. Eso es bien importante. Si no tienes claro eso, aunque tengas resultados, el beneficiario no se va a dar cuenta. Y tú vas a decir, oye, pero si logramos tal cosa, y te vas a decir, sí, pero no era lo que yo quería. ¿No? Entonces, ¿qué necesidades? ¿Cuáles? Mayor acceso a servicios, por ejemplo, ok, mayor acceso a agua potable, en efecto, eso es algo mucho más específico. Ahora, ¿quién debe tener mayor acceso a agua potable? ¿No? ¿Qué personas, las familias de dónde, en qué regiones, deben de tener mayor acceso a agua potable? Y si es mayor acceso, ¿por qué mayor acceso? ¿No tenían antes? ¿Tenían poco acceso? ¿No? El acceso era deficiente o tenían mucho acceso a agua, pero el agua no es limpia, entonces
Defínanme un poco más ahí, ¿no? Energía limpia, sustentable, asequible, segura, eficiente para todos. Ok, eso, por ejemplo, Edgar, se llaman statements, ¿no? O declaraciones declaraciones de propósito. Es decir, yo declaro, y que tiene que ver con efecto con el ODS número 7, yo declaro energía asequible y segura para todos. Eso está muy padre, pero tú específicamente en lo que tú estás haciendo en tu proyecto con la gente de qué lugar, qué energía alternativa, porque hay muchas energías alternativas, cuál es la que tú estás trabajando en particular, para qué tipo de gente, ¿no? Y a qué le llamas asequible, porque puede ser asequible para algunos, pero no para otros. Hay gente que lo va a poder acceder a él, hay gente que no. Comunidad involucrada en el negocio, necesidades a largo, corto plazo. ¿Cuáles necesidades a largo y corto plazo? ¿No? O sea, toda necesidad tiene un corto, mediano y largo plazo, la que sea, pero ¿cuál es la que tú atiendes, no? Calidad de vida, mejor forma de pensar para un futuro mejor. De nuevo, son declaraciones de propósito, pero no son visiones de desarrollo. Calidad de vida, y bien, vamos a ver cómo lo podemos todavía profundizar más. Contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve el desarrollo? Eso, fíjense, eso está padrísimo. Si pueden leer lo que puso Edgar en este momento, es muchísimo más claro. Me está hablando de aquellas personas que cocinan que tienen cocina de leña con fogones abiertos, lo cual les genera inseguridad, ineficiencia y además daños a la salud. Eso en particular, ese ya es un objetivo mucho más definido. Estamos hablando de aquellas personas que actualmente siguen cocinando con leña, ¿no? Y con fogones abiertos. Solo esas personas estamos hablando, ¿no? Y de esas personas, los beneficios que yo espero lograr es que que tengan hogares más seguros al tener menos riesgos de incendios y que tengan un consumo energético más eficiente al momento en el que no desperdician con la pérdida de calor, no desperdician mayor combustible y además más saludables porque no están asfixiando, no están aspirando el humo y está llegando a sus pulmones. Eso es una definición mucho más precisa. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es lo que cómo se ve el desarrollo? Familias cocinando con fogones eficientes que no permiten la pérdida calorífica, que les permite tener lugares seguros porque impiden incendios y que además mejoran su salud al no estar aspirando humo de manera constante. Esa es una visión de desarrollo. Suena bien chiquito, ¿no? Lo que les decía, suena bien preciso, bien específico, bien definido, pero eso es algo que sí yo puedo lograr. Me suena algo lograble, asequible, algo que puede ser eficiente. Y entonces, en efecto, sí. Ok, y entonces tú amplías, Edgar, con esta edición, evita la deforestación, enfermedades crónicas graves y contaminación atmosférica. Muy bien. En efecto, hay dos que sí puedes medir muy bien, que es contaminación atmosférica y enfermedades crónicas graves. Deforestación, habría que evaluarlo si verdaderamente hay un indicador, tendríamos no quiere decir que no se pueda, pero es un poco más complicado decir si verdaderamente la eficiencia de consumo energético es suficientemente eficiente como para que no se utilicen más leña. Incluso, no sé, puede llegar a suceder, y eso es uno de los riesgos que hay en un modelo de intervención, puede llegar a suceder de que tienes un modelo de cocina con leña tan eficiente que lo usen más personas y en vez de reducir el consumo de madera, lo incrementas, ¿no? Entonces, habría que evaluar ahí entonces hay que ver cuáles son los riesgos y cuáles son las implicaciones del modelo que yo estoy implementando. Por eso el visualizar cómo se ve el desarrollo, o sea, el futuro, cuántas familias yo veo utilizando carbón, es eficiente que las familias utilicen leña o carbón para poder cocinar, es eficiente, es más eficiente que otros sistemas más eficiente que otros sistemas energéticos, ¿no? Entonces cómo se ve ese futuro, ¿no? Por ejemplo, las personas que me pusieron el tema de impulso o de necesidades económicas, ¿cómo se ve ese desarrollo en el futuro? Cuando digo impulso a las capacidades, ¿cómo se ve ese desarrollo? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué veo haciéndola? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Qué actividades realiza en su día a día? No sé, o sea, ¿cómo visualizan el cambio de esa persona, no? Incluso podemos definir, por ejemplo, qué se espera mantener de lo existente, ¿sí? Es decir, en mi visión de desarrollo, ¿qué cosas de las que ya existen quiero que se mantengan?
No quiero cambiar. Por ejemplo, estoy trabajando con una comunidad, no quiero que pierdan sus estrategias organizativas porque son muy eficientes. Entonces, eso sí lo quiero mantener. Eso no lo voy a intervenir. Eso quiero que esté sólido, ahí consolidado y que no haya ningún cambio. Pero va a haber otras dimensiones en donde sí quiero que haya algún cambio, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué espero transformar? Con mi modelo de desarrollo, o sea, ya definí qué es lo que quiero que se mantenga. Ahora, ¿qué es lo que espero que se transforme? ¿Qué visualizo que tiene que ser diferente en el futuro? ¿Qué es lo que quiero que cambie? ¿No? Si lo hay, ¿qué se busca erradicar? ¿Qué cosas quiero eliminar de tajo? ¿No? Quiero que de plano ya no haya. Quizá no lo voy a lograr aquí en un año, 2 años, pero mi objetivo es, o mi utopía, mi visión es que cambie, que eso se erradique. Pero ¿qué es? ¿En quién? ¿Cómo? ¿Sale? Otra pregunta importante. ¿Quiénes participan en el desarrollo? Si me dices toda la comunidad, ¿qué comunidad y a qué te refieres con todos y de qué manera? ¿No? ¿Todos van a hacer exactamente las mismas cosas o cómo esperas tú que todos intervengan dentro de este modelo de desarrollo? ¿Qué has visualizado de que tenga que ver con este modelo de desarrollo? ¿No? ¿Quiénes van a participar de ese modelo de desarrollo? ¿Quiénes van a recibir los beneficios del desarrollo? ¿Quiénes van a recibir de manera directa esos beneficios? ¿En quién estamos esperando que los beneficios sean visibles, sean tangibles, que los perciban, que los sientan? Esto también es muy importante porque recuerden que es una parte fundamental de un proyecto, es que las personas que participan en el proyecto perciban, entiendan, vivan el desarrollo. Si no lo perciben, si no lo entienden, si no lo viven, entonces ese modelo de desarrollo no les va a hacer sentido. Y por más que tú digas, no, hicimos 1000 cambios y logramos 1000 cosas, la gente va a decir, no lo percibo. Tienen que definir quién va a recibir esos beneficios del desarrollo, quién específicamente tiene que percibir, sentir, visualizar y vivir el modelo de desarrollo que ustedes están planteando. No sé si me voy pasando de tiempo, Jessy, ¿vamos bien? Bien. Vamos bien, Miguel. Vamos Tal bien. vez unos 10 minutos más para poder ir cerrando los espacios. Ok, perfecto. Si la siguiente dimensión sería entonces, ya una vez que respondí estas preguntas, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se vincula nuestra visión de desarrollo con la visión de la población atendida? Es decir, ¿cómo se empata mi visión de desarrollo con la visión de desarrollo de la gente con la que voy a trabajar, de la población, la organización, la familia, los individuos, las personas con las que voy a trabajar? ¿Cómo se vinculan estas visiones, ¿no? ¿De qué manera se relacionan estas dos visiones? Entonces, esta serie de preguntas nos permite a nosotros tener una mayor claridad sobre cuál es el desarrollo que yo estoy esperando consolidar dentro de un público bien definido, un área bien definida, una intervención bien definida, ¿no? Con una... y de aquí podemos partir a poder crear una estrategia de desarrollo, ¿vale? Okay. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo continuar? ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario? Edgar, me encanta lo que está escribiendo, cada vez es más preciso. Me encanta, porque ese es el nivel de claridad que se necesita, ¿no? O sea, de nuevo, a veces queremos hacer como modelos muy grandilocuentes que tienen 1000 variables. No, concentrémonos. ¿Qué sí quiero y me puedo comprometer a cambiar? ¿No? ¿Qué está en mis manos lograr? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra dimensión que tenemos que tomar en cuenta? ¿No? ¿Cuál es la otra dimensión que tenemos que tomar en cuenta al momento de definir nuestro modelo de intervención? Además del modelo, del concepto de desarrollo,
tenemos otro concepto que siempre va a impactar en un modelo de intervención social, que es el modelo de aprendizaje. Y por aprendizaje, lo que nosotros entendemos es un proceso de transformación que se da en los individuos, las familias, las organizaciones o las comunidades con base en el logro de ciertos cambios o avances. Este proceso no lo podemos controlar, pero sí podemos influir en él. Es decir, el aprendizaje es cómo se transforman no solamente los cambios que se generan en nuestra unidad de medición, ¿no? Ya sea la familia, el individuo, sino cuáles son los otros cambios que se necesitan realizar para que este proceso de cambio sea duradero, ¿no? Si nosotros vemos el proyecto o la comunidad como si fuera un individuo, ¿no? Como si fuera una persona, es como cuando tú te sientes enfermo, tú te sientes, tienes algún problema de salud, entonces vas al médico, tomas un tratamiento y entonces hay cambios positivos, hay mejoras, pero tú necesitas forzosamente que también haya cambios en los hábitos de esta persona, que esta persona pueda organizar correctamente su alimentación, incluso a veces hasta sus relaciones sociales, etc., para que pueda preservar este cambio positivo que ha generado, ¿no? Entonces hay que tener un desarrollo, es decir, un cambio positivo con base en los objetivos que me planteé, pero también tiene que haber un aprendizaje, es decir, una transformación de lo que rodea esos cambios para que se mantenga en el tiempo, para que en el tiempo sea viable preservar esos cambios y mantenerlos y que no precisen de mí para poder continuar, ¿no? Una particularidad de los proyectos sociales que son proyectos en donde nosotros buscamos de manera, a diferencia de una empresa tradicional que busca todo el tiempo ser necesaria, en los proyectos sociales lo que buscas es cada vez ser menos necesario, porque se supone que estás reduciendo brechas, ¿no? Entonces se supone que con los avances que tú vas teniendo, cada vez eres menos necesario y puedes ir saltando a nuevas cosas por solucionar. Entonces, el aprendizaje lo que nos habla es eso, ¿qué es lo que ya se queda instalado, ¿no? En el proceso social que nos permite a nosotros decir, este cambio va a durar. Este desarrollo se va a dar en el tiempo. Por eso el proceso se llama de aprendizaje y desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque implica el definir cuáles son los cambios que yo requiero, pero también implica definir de qué manera esos cambios van a ser asimilados y cómo se van a mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, eso ahora sí, perdón por la equivocación con las preguntas, ¿no? Pero para definir la dimensión de aprendizaje, ahora sí nos hacemos estas preguntas, que es, al finalizar el proyecto, ¿qué se necesita para adoptar los cambios logrados? ¿Quién o quiénes se encargarán de dar seguimiento a los procesos? ¿Qué insumos requieren para continuar con el proceso de desarrollo de manera autónoma? ¿Cómo se deben transformar las relaciones, estructuras o formas de organización para mantener los cambios logrados? ¿Y cuáles son las capacidades instaladas y en quién se deben de manifestar? Es decir, ¿cuáles son las capacidades que ya quedaron? Por ejemplo, si estoy trabajando con las familias, ¿en quién de la familia se tiene que ver el cambio, ¿no? ¿Quién es el que va a quedarse con esas capacidades instaladas? Ah, la mamá ahora tiene una capacidad de administración del ahorro, entonces ella es la que va a dirigir las finanzas de la casa. Ok, es un cambio que se da a nivel familiar, pero en quien se manifiesta como tal, ¿no? El cambio que yo tengo que ver claramente para saber que se va a preservar es en la madre, ¿no? Etc. Entonces, estas preguntas lo que nos definen es justamente, además de saber cuáles son los cambios que espero, es saber cómo voy a hacer para que esos cambios puedan durar en el tiempo, ¿no? Puedan darse en el tiempo. Ahora, estas respuestas van a ir cambiando, no son escritas en piedra, ¿no? Yo hago un primer bosquejo de toda esta información, ¿no? Y a partir de ahí, de toda esta información, yo en la práctica voy adaptando todas estas respuestas, ¿no? Porque la realidad y el intercambio, incluso, por ejemplo, con ustedes, que la mayoría de ustedes, si no es que todos y todas y todos ya tienen experiencia en campo, ¿no? Entonces, muchas de estas preguntas las pueden resolver a partir de su experiencia, pero lo que sí hay que evitar muchísimo es la obviedad. No hay peor palabra en un diseño de proyectos que el obvio. Bueno, obviamente estamos impactando. No, obviamente nada. No hay nada obvio en el proceso de desarrollo, ¿no? Si algo tiene que ser mencionado, se menciona. Si algo impacta, se dice, se plantea, se pone dentro de las variables a analizar, ¿no? Es tener esta visión de verdaderamente tener un compromiso, porque es que el tema del cambio social es un compromiso, es el compromiso de decir, sí sé qué quiero transformar y sí tengo la idea de cómo transformarlo. Lo voy a pilotear, lo voy a ir trabajando, lo voy a startupear si quieren, como hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Pero tengo que tener muy en claro porque esto va a impactar en mi modelo de intervención, y el modelo de intervención no es otra cosa que la filosofía organizacional, ¿no? Que se plasma en una teoría de cambio, en una idea del cómo quiero yo que la sociedad cambie. ¿Por qué partimos de la filosofía?
porque si no tenemos una filosofía, no podemos tomar decisiones claras. Tener una filosofía en organización nos permite decir con quién sí voy a hacer negocios, con quién no. ¿Qué productos voy a vender, qué productos no? ¿Quiénes son mis clientes, quiénes no? ¿Qué comunidades trabajo, cuáles no? ¿Qué tipo de productores son los que van a estar en el proceso, cuáles no? Etc, etc, ¿no? Entonces, creo que ya me pasó un poquito, pero, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, esto se va sumando. Quería apuntar algo sobre, Sí, por favor, Jessy. de hecho, hasta en el mismo proceso emprendedor, ¿no? Desde el emprendimiento ágil, hay una parte en donde que se llama supuestos contra hechos y justamente se contrastan las hipótesis, ¿no? Los supuestos hasta ese momento y se validan. ¿Con quién se validan? Pues con el usuario, ¿no? El beneficiario, quién va a recibir el impacto de lo que estamos trabajando, ¿no? Se realizan experimentos, pero incluso en ese modelo, en este paradigma, no necesariamente de emprendimiento social, pero incluso ahí es muy importante no partir de supuestos. Excelente, sí. De hecho, la base de tener esto muy claro es porque nadie es neutro, ¿no? Cuando no hay peor visión colonizadora que aquella que parte del principio de que yo no tengo una postura, yo soy imparcial. La imparcialidad es la base de todo proceso colonizador, porque es no reconocer que tú tienes una visión, que tú tienes tu propia historia, ¿no? Hay muchas ONGs que nacieron porque las más claras, ¿no? Yo tuve cáncer, me recuperé de cáncer y hice una ONG sobre cáncer, perfecto, eso es una visión de cambio. Lo mismo pasa, ¿no? Como Edgar nos puso un claro ejemplo, yo tengo este antecedente, yo formo parte de esta colectividad y quise hacer un cambio, y ¿qué hice? A partir de mi conocimiento y de mi percepción, generé un modelo de cambio, pero yo tengo que dialogar ese modelo de cambio con la gente con la que voy a trabajar. Si no hago ese diálogo, entonces lo que puede pasar es que yo llegue con una visión cerrada en donde piense que mi visión, o sea, que pueda llegar a imponer, ¿no? Porque hay una base para que tú puedas generar esta visión de cambio. Primero, el poder plantear tu visión de cambio en una pregunta clave, en una hipótesis, en un planteamiento de problema. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, aquí unos ejemplos, ¿no? ¿Es posible reducir el riesgo de abandono escolar de niños entre 10 y 12 años de la Sierra Norte de Puebla implementando aulas móviles? ¿No? Es decir, plantear tu postura, lo que quieres generar de cambio, en una pregunta, planteártelo como un problema. ¿En verdad es posible? ¿Es posible mejorar la calidad de vida de ejidatarios productores de maíz de la región Mazahua del Estado de México al mejorar la calidad de vida de su producción con técnicas sustentables para acceder a mercados especializados? E incluso esta pregunta todavía la puedo hacer más específica, definiendo cuáles técnicas sustentables son las que yo quiero utilizar y a qué mercados especializados me estoy refiriendo, y todavía hago mi pregunta más definida, todavía más específica, ¿no? ¿Se mejora la participación de la mujer al establecer cuotas de género en la elección de cargos comunitarios? ¿No? Todas estas son preguntas, son planteamientos, ¿no? Es de donde parto. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿No? En el caso del compañero Edgar, ¿no? Se mejora la salud y la seguridad de los hogares al implementar estufas que sean eficientes en el manejo de, ¿no? O sea, si tú puedes plantearlo en una problemática, en una pregunta así clave, quiere decir que estás avanzando muy bien en el sentido de tener muy clara tu visión de desarrollo, ¿no? Porque quiere decir que tienes bien problematizado lo que estás queriendo hacer. Quiere decir que pero para eso primero tienes que hacerla, por eso vamos con este proceso, ¿no? Cuando me dedico ya con organizaciones a trabajarles su modelo de intervención, empezamos el proceso de esta manera. O sea, primero tenemos que empezar a preguntarnos desde las cosas más básicas, ¿qué es desarrollo? ¿Por qué estás haciendo lo que quieres? ¿Qué te hace vincularte emocionalmente con esta causa? ¿Por qué te nació y por qué a ti y no a otra persona? ¿Por qué esta población y no otra? ¿Por qué este producto y no otro? ¿Por qué en esta comunidad y no en otra, no? Plantearte esas preguntas te abren los ojos, ¿no? Porque de tu historia de emprendimiento nace la posibilidad de generar un modelo de emprendimiento, ¿no? De emprendimiento social. De tu historia. Tú eres quien lo está haciendo. Tienes que reconocer esa historia, porque solo reconociendo eso vas a poder tener un enfoque de desarrollo que dialogue con la historia de otros. Cuando tú llegas con una historia y te sientas con un campesino cafetalero que también tiene una historia, tienen algo que compartir y tienen algo que dialogar. Entonces tienes que tener esa historia.
Tienes que tener esa historia, porque eso es el compartir. Esa es la visión tradicional de cómo se comparten las comunidades, ¿no? Tú no compartes a partir de meramente relaciones transaccionales. Tú compartes a partir de la vinculación emocional. Y eso es lo que tenemos como obligatoriedad todos los intermediarios sociales, ¿no? De nuevo, seas área de responsabilidad social de la empresa, seas la Secretaría del Bienestar, seas el emprendedor social tal, seas la ONG tal, todos tenemos esa responsabilidad de poder plantear en esas cuestiones, ¿no? En algo muy sencillo, cuál es el modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Y no sé si quieren que dejemos un espacio para preguntas y respuestas, para que cierre yo nada más con esto. En 1975, el urbanista y diseñador y arquitecto Jonah Friedman planteó en su libro que se llama Utopías Realizables 3 axiomas fundamentales para cualquier proceso de cambio, ¿no? Lo que nosotros llamaremos un proyecto social, que él lo llamaría una utopía realizable, ¿no? Y son 3 axiomas que son tan obvios que se nos van, ¿no? El primero es que debe de haber una necesidad, problema, conflicto o expectativa, ¿no? Pueden ser cualquiera de esas 4, que sea compartida por por la comunidad. Cuando hablo de comunidad, hablo de la comunidad con la que tú vas a intervenir, o sea, no tiene que ser a fuerzas la delimitación natural de la comunidad, ¿no? Sí puedo trabajar con una comunidad de mujeres y no tienen que vivir exactamente en el mismo municipio, sino comunidad, estoy hablando de aquella con la que voy a trabajar, ¿no? Entonces, debe haber una necesidad, un problema, un conflicto, una expectativa que sea compartida por toda la comunidad y debe de ser susceptible de ser resuelto, ¿no? Debe de ser susceptible de ser resuelto. No tienen que ser problemas abstractos, problemas irreales, tienen que ser problemas que sean tangibles y que puedan tener la susceptibilidad de ser resueltos. La siguiente es que debe de haber una posibilidad de solución existente en el horizonte o en el horizonte para el logro, la resolución o la satisfacción de lo acordado por la comunidad. Es decir, ya debe de haber una solución, debe de haber prototipos de solución o debe de haber los recursos para crear una solución a esa necesidad, problema, conflicto, expectativa que ya tienes, ¿no? Y finalmente, que esta es la parte en la que es más importante, una vez que lo implementas, la comunidad debe de aceptar la propuesta de solución. ¿Sí? Tiene que haber un proceso de acuerdo. En el primero estamos hablando de un proceso de diagnóstico. En el segundo estamos hablando de un proceso de investigación, ¿no? Como tal, y además también de transferencia de conocimientos. Aquí es donde nos vinculamos con todas estas instituciones que tienen más información que yo para buscar esas posibilidades de solución, ¿no? Y finalmente tienes un proceso de comunicación y liderazgo, en donde tienes que poder transmitir esa solución de manera adecuada con la comunidad para que ellos se apropien de esa comunidad y tengan la posibilidad de implementarla, acordando que la van a implementar, ¿no? También eso es bien importante, eso les va a impactar en sus modelos de desarrollo porque, de nuevo, puede sonar muy padre tener modelos de intervención en donde estés interviniendo a 10,000 personas, ¿no? Pero si tú tienes un modelo bien definido y estás impactando a 100 ahorita, ¿no? Puedes medirlo, puedes comprobarlo. Entonces esas 100 están siendo tu motor para que después se conviertan en 200, ¿no? Entonces no es pensar en grandilocuente porque sí, no es pensar en grandes cantidades, grandes intervenciones, grandes proyectos solo porque sí. Lo que necesitamos es tener proyectos bien definidos, muy, muy bien definidos, bien delimitados, ¿no? Para que podamos solucionar aquello que se necesita. Y bueno, justo porque quiero darles muchas herramientas, me voy a saltar un poquito de la sesión de la parte de preguntas y respuestas, porque esto me parece súper importante. Cuando hablo de, ¿no? Cuando estoy hablando de definir las necesidades, estoy hablando de esto, ¿no? O sea, hay diferentes formas de definir una necesidad. Puede haber necesidades sentidas, que son aquellas que son percibidas por los individuos y que te las dicen, ¿no? Son esas necesidades que la población te dice, oye, nos hace falta esto, ¿no? Yo ya me di cuenta y nos hace falta esto. Es que aquí no han venido y no han pasado esto, ¿no? Entonces la gente te lo expresa, te dice, yo siento que necesitamos esto, yo lo tengo, ¿no? Pero también hay necesidades expresadas, es decir, necesidades que no te las dicen, pero si tú analizas su cotidianidad, si tú analizas su día a día, analizas su forma de relacionarse, analizas todo, te vas a ir dando cuenta de esas necesidades, ¿no? Nadie te ha dicho que falta alumbrado público, pero tú te das cuenta que la señora va corriendo por esa calle porque no hay luz, ¿no? Entonces, esa es una necesidad expresada, no te la dicen,
pero tú la puedes identificar al analizar y evaluar los hábitos, lo que sucede, ¿no? Una cosa muy interesante ahí es cómo transformar, por ejemplo, a veces incluso hasta las leyendas y los mitos tradicionales en necesidades, ¿no? Siempre que tienes una leyenda en donde en un lugar de la zona se aparece y mejor no vayas para allá, muy probablemente ahí hay algo que tiene que ver con el crimen, tiene que ver con violencia, tiene que ver con algo y te están advirtiendo, no vayas para allá. Entonces, ese mapeo, o sea, ese análisis de la cotidianidad de la gente te da mucha claridad en decir cuáles son sus necesidades expresadas. Esas que no me dicen, pero ahí están, ahí las veo en su día a día, ¿no? Las artesanas que trabajan telar de cintura, no te lo dicen, pero necesitan un quiropráctico, porque el estar dobladas toda la tarde haciendo una pieza, con el tiempo les daña la espalda y les daña la columna. Entonces ellas no te lo dijeron, pero tú lo ves, ¿no? Porque cada vez tiene, entonces, esas son necesidades expresadas. Lo siguiente son las necesidades normativas, es decir, aquellas que te impone la regulación, ya sea pública o privada, ya sea de las instancias públicas y del gobierno, o sea privado por empresas y otros agentes, ¿no? Y por último, las necesidades comparadas, aquellas que tú identificas porque ves a una comunidad que tiene prácticamente las mismas características, pero que está en mejores condiciones que la que tú estás interviniendo. Entonces tú ves esas necesidades y dices, no, a ver, ellos podrían tener esto, pero no lo tienen. Entonces hay que evaluar si esas necesidades forman parte de las necesidades que podemos intervenir, ¿no? Cuando hablamos del tema del buscar una solución, hay 3 dimensiones que tú puedes ver. Puede ser que haya una ausencia de solución, que tú lo tienes que pensar bien, porque si no hay soluciones existentes bien definidas actuales, tú tienes que plantear tu proyecto desde el diseño y prototipado de la solución hasta su lanzamiento, ¿no? Si tú ves que hay oportunidades de mejorar soluciones existentes, es decir, ya alguien más lo ha solucionado, pero tú puedes adaptarlo y mejorarlo y hacerlo más eficiente, entonces ya te saltaste varios de esos pasos, ¿no? Y si por último tú ves que hay una solución que ya funciona, ya sirve como tal, pero la puedes ampliar a otras poblaciones, pues tómala y aplícala a otra población. Esa población también la necesita, ¿no? Entonces ahí tienes 3 dimensiones con las cuales tú puedes identificar posibles soluciones a un proyecto. Y finalmente, el tema de la participación, de que la gente se involucre y que verdaderamente acepte la propuesta de resolución. Es bien importante que ustedes definan el nivel de participación que esperan de los diferentes actores dentro del proyecto, porque ahí va desde del participante pasivo, el que te dice, no, yo no quiero, o sea, no impide que lo hagas, por eso se le considera participante, no estorba, así que mucho ayuda porque no estorba, ¿no? No se mete en el camino, pero dice, pero no me pidas hacer algo porque no lo va a hacer, ¿no? Tienes al informante, el que solamente te va a dar información general, al de por consulta, el que solamente te va a dar información si vas a buscarlo, ¿no? Directamente, oye, no, y puede que haga algo, pero solamente si vas por él. El que va por incentivos, el que le dices, yo lo hago siempre y cuando yo reciba esto. Al que ya es funcional, ya lo hace porque ya ve una oportunidad en la mera participación. Al más involucrado, que es incluso el que te ayuda a tomar decisiones, el que está contigo, y el último, el autogestivo, el que ya no te necesita para tomar decisiones, ya lo hace por sí mismo, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el libro de 80 herramientas para el desarrollo participativo, que es un libro maravilloso que pueden encontrar en internet. Entonces, estos 3 modelos que de nuevo parecen tan obvios, ¿no? Es decir, la problemática debe de ser compartida por todos, debe de haber una solución y debe de ser aceptada por la comunidad, regularmente es lo que se nos va. Y si yo ahorita tengo un problema en que el proyecto que estoy implementando no está dando los frutos que yo pensaba, seguramente en alguna de estas 3 dimensiones es donde está el problema. O la necesidad no es compartida por toda la gente y por lo tanto, lo que tú piensas que es una solución, una necesidad, la población no lo comparte. O la solución no es la adecuada, no está adecuada al concepto, no es la correcta y debe de haber otra solución más eficiente. O, aunque la solución sea eficiente, la gente no la comparte. No está socializada de manera correcta, la gente no quiere que se solucione de esa manera, ¿no? Entonces, este es como un mapa para poder identificar si nosotros podemos tener un proyecto con una visión de desarrollo más sólida y más consolidada de la mano de la gente, ¿no? Y finalmente el tema de los indicadores, ¿no? Un axioma extra que no plantea Jonah Friedman, pero que añado es el hecho de que los cambios tienen que ser medibles, observables y percibidos por los participantes, ¿no? Y ahí vamos a tener diferentes niveles de indicadores, ¿no? Indicadores de proceso,
que nos van a medir si las acciones se están realizando, indicadores de gestión que nos van a decir si las acciones que estamos haciendo van con respecto a lo que se planificó, los de resultados, y nos van a decir que las acciones están están consiguiendo lo que se esperaba que consiguieran, las de alcance, si quiere decir que el objetivo general del proyecto se está logrando, y los indicadores de impacto, que quiere decir si después de la intervención todavía los cambios perduran, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por mi cuenta. Nada más los invito a partir de este viernes. Vamos a estar dando por parte de NovoEd, que es una plataforma internacional de educación a distancia, ¿no? Donde se aloja la Philanthropy University, la Acumen Academy y otras instituciones. Por parte de NovoEd, de Núcleo Cero y de Fundación Cecilia vamos a estar dando una serie de conferencias, van a ser 8 conferencias, una cada mes, que se va a llamar Diseño de Proyectos Basado en Valores, que es el modelo que nosotros estamos implementando para diseñar proyectos sociales. Son totalmente gratuitas, se van a estar realizando a las 6 de la tarde, regularmente en viernes, todas van a ser en viernes. Y les comparto en el chat los banners con la información de las conferencias, de cuándo van a estar, todo, y también como parte de esto van a formar parte de una comunidad que se llama The LX Community, que es una plataforma donde se pueden compartir documentos, información y demás, y se va alojando ahí para que ustedes puedan tener ahí un espacio, es una especie de red social donde puedan ir intercambiando información al respecto de los temas que vamos a estar viendo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y pues muchísimas gracias a todas, todes por haberme escuchado. Espero que haya sido lo que esperaban, y pues nada, no sé si haya todavía tiempo de 1 o 2 preguntas, que sería excelente. Miguel, yo creo que fue más de lo que esperábamos. Hay herramientas buenísimas, yo te lo agradezco mucho, y varios nos han pedido tanto tu contacto, yo sé que estás en el chat, Miguel está en el chat del seminario, también si eres tan amable de ponernos tus datos aquí. Ya le Y puse en el chat, ahí está mi correo, ¿no? gracias. Disculpen que no tengo ninguna red social, pero me pueden encontrar en LinkedIn como Miguel Aranda, ¿no? Entonces, Bien haces. Muchas gracias. sí, Y no, no. gracias por la invitación. Ujú. Y pues nada, no sé si haya tiempo para una pregunta o algo que se pueda. 1, 2, no sé, lo que, Una, dos, de hecho. ¿sí? Alguien que tenga alguna pregunta, comentario, rechinfla, de todo lo que sea, que puedan. La bibliografía se las paso por el chat, les paso ahí los libros que utilicé. Voy a estar subiendo en mi LinkedIn, voy a estar subiendo el texto que escribí, porque escribí como 12 cuartillas para esto. Entonces lo voy a estar subiendo en mi LinkedIn para que lo puedan consultar allí. Y de todos modos, pues bueno, formar parte de la serie de charlas, ¿no? Miguel, ¿cómo podríamos tener acceso a las checklists de preguntas? Ahí van a estar, o sea, el documento que escribí incluye las preguntas, viene todo lo que expliqué, pero redactado. En tu En LinkedIn. mi LinkedIn, ahí lo van a ver. Si veo viable el modelo de bien común, fíjate, es bien interesante. Yo sí lo veo viable, pero sí te confrontas con muchas cosas. Hay un modelo, por ejemplo, que también les sirve, por ejemplo, cuando van a definir su modelo de desarrollo. Yo soy muy pragmatista, tengo una escuela americana, entonces me enfoco mucho en los modelos de la filosofía Otro. americana del principio 20, ¿no? Dewey, todos ellos, que me sirven mucho. Pero es una pregunta filosófica esto, en verdad, o sea, sé que suena muy payaso, pero es que lo es una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, el tema de bien común, hay un modelo de desarrollo que se llama el buen vivir, que es un modelo que se consolidó a nivel internacional, reflexionando acerca de las visiones comunitarias de los pueblos originarios sobre qué sería para ellos una vida digna, pero saltándose conceptos que muchos se le fueron a la yugular al presidente cuando dijo que eran conceptos importados, pero tenían mucha razón porque aparte están mal utilizados, como temas de resiliencia. O sea, yo cuando veo que una ONG dice, yo voy a trabajar resiliencia, es como de, oh, porque resiliencia no la trabajas, la resiliencia es del individuo, esa la genera el individuo, y es en momentos de adversidad, o sea, es ante confronto, entonces tú no generas resiliencia, ¿no? Entonces, es como de, oh, me genera como un cringe ahí. Pero bueno, entonces, ese tipo de conceptos que sí son importados y que son externos, a veces generan mucho conflicto. Entonces, un concepto como, por ejemplo, el buen vivir,
te puede servir para la idea del bien común. El buen vivir es como una visión integral de lo que nosotros llamamos calidad de vida, que está casi completamente enfocado al tema material o de desarrollo de capital humano, y el buen vivir está más pensado en individuos como seres humanos ajenos o alejados del concepto de mercado, ¿no? Porque a veces, incluso por muy marxista que se decía Murray Bishop, un anarquista, un ecoanarquista inglés, en su libro de las ¿cómo se llama? 6 tesis sobre municipalismo libertario, decía que incluso los socialistas se casaban con se casaban con el modelo empresarial para hablar del individuo, que es donde más se nos explota, ¿no? Entonces, incluso ellos están errados porque todo su modelo está basado en ver al individuo como capital o como parte del proceso económico, que es donde más nos explotan. Entonces, hay que abstraernos del proceso económico, y el modelo de buen vivir es un modelo que puede servir para ampliar. Puedes tomar elementos del modelo de buen vivir y te puede servir para enfocar un tema del bien común, no desde una versión ingenua a veces, ¿no? De decir, porque todos somos, no, sino desde una visión tangible, ¿no? De qué significa buen vivir y cuáles son las responsabilidades de los participantes del modelo que tienen que tomar para poder asegurar que se va a dar un buen vivir y que se va a dar un bien común, ¿no? Entonces, eso te puede servir. Miguelito, Perdón, sí. sí, creo que vamos a ir cerrando esa idea del buen vivir, por favor. Sí, nada más era eso, o sea, busquen el tema del buen vivir. A mí me funcionó mucho algunos escritos como En lo que creo y tolerancia de M. Foster, que son unos ensayos que hizo en el siglo XIX, que son muy, muy bonitos porque te definen muy bien lo que significa tolerancia, y creo que esa definición de tolerancia que tiene Foster sirve mucho para saber cómo trabajar con las comunidades y cómo realmente ser tolerante en un sentido políticamente incluyente y positivo, y no tolerante como nada más de decir, sí, ¿no? De darte el avión, sino verdaderamente incluyente, ¿no? De decir, soy tolerante porque necesitamos saltar nuestras diferencias para encontrar nuestras coincidencias, ¿no? Entonces eso te puede servir, y pues nada, sería básicamente eso, y muchísimas gracias a todas. Que tengan una excelente noche. Ya no voy a tomar tiempo aquí. Para finalizar, me gustaría, Jessica, si me ayudas a leer el reconocimiento, por favor. Claro que sí. El Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Miguel Aranda Zamudio por su participación como ponente del ciclo de pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social con su presentación Comercio Justo o Social Washing el 28 de septiembre de 2022. Muchas gracias, Miguel. Fue buenísima tu plática, has tenido muchas felicitaciones y comentarios positivos. Muchas gracias por compartir todo lo que sabes y también por compartirnos esas checklists de preguntas clave. Muchas gracias, ¿no? Pues